¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. Fue una sorpresa para unas y para otros que la semana pasada la iniciativa de reforma constitucional que da luz a la nueva Guardia Nacional se lograra por unanimidad. Ese nivel de consenso no se esperaba en una sociedad que supuestamente estaba dividida, polarizada y también en un sistema político que vive, o decían, vive esa experiencia. En realidad, un trabajo profesional, serio, acucioso, de los distintos y las distintas representantes en el Senado, las mesas donde participó la sociedad civil, el esfuerzo que hizo el mando militar para construir esta Guardia Nacional, distintos integrantes del gabinete, sin esa constelación de actores son lo que explican que esta iniciativa haya sido aprobada de esta manera. Hoy en Espiral lo que les ofrecemos es un ejercicio, déjenme llamarlo así, detrás de las cámaras. Viene el senador Ricardo Monreal a contarnos minuto a minuto qué ocurrió y cómo se formuló este modelo de negociación que dio también tan buen resultado. Y debo añadir, quizá un modelo de negociación que llegó para quedarse. Más de uno así lo quisiéramos. Vale la pena escuchar su explicación, su narración parlamentaria. Comenzamos. Lo prometido, esta noche, el político del momento, así lo presento, senador. Ricardo Monreal, qué gusto tenerle de nuevo aquí en Espiral. Gracias, tocayo. Un saludo a todo el auditorio que te ve y me da mucho gusto verte hoy en este lugar. Yo creo que en este espacio le vamos siguiendo la biografía despacio, capítulo por capítulo. Sí, lo sé, tocayo. Pues abrimos con el tema de la semana pasada, la Guardia Nacional. Hay que decir que nos sorprendieron a todos, a todas. Era difícil creer que una iniciativa de este tamaño podía salir por consenso. Las oposiciones habían anunciado días antes que abandonaban la mesa, mandaban comunicados, nos mandaban señales a la prensa de que de ninguna manera iba a transitar. De pronto nos descubre usted el jueves a las 9 de la mañana con que hay consenso. La primera pregunta que le hago es, ¿qué aprendió Ricardo Monreal de este último episodio legislativo en su currícula? Primero, tocayo, en efecto, yo te diría que fue un ejercicio complejo. Sí estuvo a punto de naufragar, de no concretarse en varias ocasiones. Sí fue un ejercicio desgastante, pero vale la pena. ¿Qué aprendí? Que la oposición actúa también con racionalidad en momentos determinantes para la vida pública del país. También que la paciencia, la tolerancia, aunque pareciera ser excesiva, vale la pena aplicarla cuando se construyen instituciones tan importantes como es la Guardia Nacional. No podía precipitarse la decisión y, en efecto, días antes, ese día en la noche, el miércoles por la tarde-noche, estuvimos a punto de levantarnos de la mesa porque teníamos dificultad en la redacción de un artículo constitucional y en los transitorios, dos de ellos, que el propio Ejército y la Marina, con los que yo conversé de manera transparente, yo no oculté nada, tenía una mesa adjunta con los secretarios de Estado y tenía otra mesa al lado con los coordinadores de grupos parlamentarios, y cuando había una redacción la consultaba y ellos la consultaban con el Ejecutivo, con sus jefes jerárquicos. Entonces nunca lo negué, pero todo se llevó a cabo en el Senado. Y lo que aprendí es que en la Cuarta Transformación sí tenemos capacidad, sí hay capacidad para escuchar y para modificar. Y también, tocayo, una lección extraordinaria, que el Senado de la República actuó como una verdadera cámara revisora. Y eso me parece que en una
república como la nuestra, el equilibrio de los poderes sí es afortunado. Hay quien viene diciendo que estamos en un momento de polarización insoportable, quien incluso asemejar la circunstancia con otros países. Pues una democracia polarizada no saca reformas de este tipo por consenso. No. ¿Será que luego somos muy exagerados para caracterizar las cosas? Yo creo que sí. Porque mira, yo vi, y vaya, que en la Junta de Coordinación Política y en los grupos parlamentarios, tú lo sabes, tocayo, pues hay gente experimentada, corresponsabilizados con nosotros. Un secretario de Gobernación recientemente concluyó. Que más vivió la problemática de inseguridad, digamos. Y además vivió la ley de seguridad interior que acaba la Corte de declararla inválida. O el propio Dante Delgado, que tiene experiencia extraordinaria. Yo digo que es de los políticos más completos, desde mi punto de vista. O Miguel Ángel Mancera, que es una gente con una capacidad jurídica extraordinaria y viene de ser jefe de gobierno de esta ciudad. Y así te puedo decir cada uno. Mauricio Curi, con un senador de Veracruz que a mí me sorprendió mucho, y la senadora Josefina, la Xochitl, bueno, Damián Cepeda. Es decir, yo sí creí que era importante aguantar. ¿Dónde estaban los alfileres? Porque le escuché esa expresión. Hubo un momento en que la negociación estaba sostenida por alfileres. Mira, dígame cuáles eran esos alfileres. Varios, que habían sido recogidos de un parlamento abierto que la mayoría que coordino lo aceptó y que era el primer paso de un momento difícil, porque o sea, Morena se atrevió a hacer parlamento abierto. Al parlamento abierto. Y yo sabía que teníamos riesgos, porque abrir un parlamento y no escuchar o no trasladar lo que se escucha a la disposición constitucional hubiera sido como muchos dijeron, Ricardo. Dijeron, es una farsa. Aquí lo dijeron, varios dijeron. Es un juego de espejos. No están invitando a nada. A nada. Es perder el tiempo. Pues no. Entonces, yo te diría 4 elementos que yo vi dificultad. Artículo 10, artículo 11, te lo voy a decir, no por artículo, sino por materia. Mando civil. Ese era intransitable para ellos, y para nosotros tuvimos que movernos. Ahora, eso ya se había movido. A ver, para beneficio de la audiencia. La primera iniciativa que manda el Ejecutivo a Cámara de Diputados trae mando militar. Mando militar. La segunda ya trae mando civil. Mando civil. Pero con nosotros todavía tenía algunas instituciones. Te voy a decir cuál, por ejemplo, la disciplina. Tenía fuero militar. La Junta de Jefes de Estado. De jefes. El Estado Mayor. El Estado Mayor. Estado Mayor. ¿Qué era eso? El Estado Mayor era una especie de reunión de la cúpula militar para tomar las decisiones más importantes de la Guardia Nacional. Lo que, aunque definieras en un artículo antes de ser mando civil o adscrito a lo civil, más adelante te quitaba el carácter civil y te dejaba a esta junta. Ahora, una junta integrada por 2 militares y un civil. Sí, pero no solo. No solo. Era el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, que componían esta junta fundamental, y el secretario de Seguridad Pública. Hubo un momento en que se pensó que la solución era pues poner 3 civiles y 2 militares, que esa parecía transitar. Sí, pero no transitaba, ni esa. Lo que finalmente logramos en un acuerdo que también nosotros flexibilizamos fue una especie de coordinación interinstitucional, pero todavía bajo la jerarquía y bajo el mando civil. El otro tema era el fuero militar, que teníamos que la minuta, todo eso te digo, tuvimos que modificarla, nos llegó de la Cámara de Diputados así. Y el fuero militar, y era explicable, tocayo. Mira, en la noche del miércoles, un día antes de la aprobación, me senté con 2 generales que mandó el secretario de la Defensa, y tenían una lucidez. Un general Carrasco, que es el jurídico de la Defensa, mucha lucidez. Me decía, en el caso del fuero militar,
senador, dígame cómo vamos a controlar un ejército de 100,000 personas en donde el pie de veteranía, él decía, le llaman así al origen el embrionario. respeto se da a partir de un espíritu de cuerpo. Exacto. Que es por edad. Él decía, el pie de veteranía va a ser soldados, o sea, los primeros que van a llegar a la Guardia Nacional, no lo niegue, no lo dude usted, van a ser soldados que nosotros aportaremos, él se refería como cuerpo, marinos que aportará la Secretaría de la Defensa, Policía Judicial Federal que vienen de la disolución de la Policía Judicial y los que se recluten en un proceso muy rápido, pero que requieren capacitación, adiestramiento. Debe jugar ahí el abogado del diablo. En el mejor de los casos, 30,000, 35,000 de los nuevos efectivos de la Guardia Nacional van a venir del Ejército. Eso ya se hizo con número menor, pero ya se hizo en la época de Calderón. En la judicial, en la Policía Federal. Y lo que falló fue la disciplina militar que se perdió en el camino. Me has dado, es más, te lo digo por tu experiencia. ¿Cómo van a resolver esto? Espérame, por tu experiencia, has tocado uno de los temas torales, que te repito, se presenta el miércoles por la noche. Y dicen ellos, si ustedes no nos dan el fuero militar para la disciplina, no hay forma de transitar. No me hago cargo. Y prefiero que no haya Guardia Nacional. Preferimos que siga nosotros no nos metemos a eso. Y entonces eso es muy interesante, porque entonces, y fíjate que la explicación de ellos es correcta, dicen, vamos a tener mando sobre los 35,000 soldados y marinos, y los otros 65,000, ¿cómo vamos a aplicar? Con esto sí aplicamos la decisión disciplina militar y estos 65,000 van a adoptarse por la vía civil con autoridad civil y no vamos a poderlos ni mover, ni arrestar por medidas disciplinarias. Y tú no lo puedes decir, pero lo voy a decir yo. Y los militares no confían en la justicia civil. Ya está. O confían tanto como tú y yo. Pero te voy a decir cómo lo arreglamos. Sí, correcto. O sea, la justicia civil tiene sus fallas. Y tengo yo, siendo toda mi vida defensor de derechos humanos y que no me gusta mucho la militarización, más bien no me gusta, tengo que aceptar que es la mejor disciplina que hay. Hay que convencer a los militares de esto. Que es una institución confiable, el Ejército y la Marina. Bueno, ¿cómo resolvimos que eso es, sí, para ver si el auditorio, es muy importante? Ese es el dilema. Ese es el dilema. Si yo estoy observando tu partida de ajedrez, te quiero preguntar cómo avanzaste en la Avancé ya muy tarde en la noche, cuando ya resolvimos si eliminamos el fuero militar. Eliminamos. ¿Cómo dijo el Ejército sí? Déjame decirte, eliminamos la aplicación del Código de Justicia Militar para el caso de la Guardia Nacional en materia de disciplina bajo una expresión. Se acepta la capacitación y la formación policial con disciplina homologada castrense. ¿Qué quiere decir? Código homologado. Ya me lo dijiste. Es que te digo, eres muy inteligente, lo digo sin ambajes, pero ya para esta entrevista, es como, ¿no? es que te digo, es que estás tocando los temas que yo resolví en horas, o sea, porque tuve que explicar lo homologado y todos los partidos, lo digo con toda honestidad, aportaron. El PAN, el PRI, el PRD, todos. En ese momento nos reunimos los partidos y no transitaba. Y de repente los generales dijeron, no, si no hay la disciplina militar, nosotros no hay forma. Pues. No nos encarguen esa tarea, es ingrato. Ya no vale la pena. Y entonces buscamos esta fórmula de que mando policial con disciplina homologada castrense o con disposiciones homologadas que vamos a trasladar en la ley orgánica cuando construyamos la ley orgánica. Pero entonces, eliminas la palabra fuero militar, ahora, justicia eso te militar. implica una ética militar que se produce por el Código homologado. Pero el mando, ¿cómo lo resuelves? Porque ya no tienes los jefes. No, ya no, pero vas a hacer, mira, es prácticamente un mando policial con disposiciones en la ley civil, ley reglamentaria, pero la disciplina... Pero ya no va a estar el secretario de la Defensa pero la sentado. disciplina, no, pero la disciplina, van a crear su propio órgano, su propio sistema de reconocimientos y ascensos, su propio sistema...
su propio sistema de sanciones y disciplina, pero no podrá ser distinta a la disciplina, adiestramiento, educación, formación con valores. Con eso homologados. Lograste traer a las Fuerzas Armadas. No es tan fácil entenderlo. Suena... Ahora, hay otro sector que también trajeron un poco antes, días antes. Traían a los gobernadores, por un lado, pidiendo que el ejército estuviera presente, porque no pueden gobernar sin la actual presencia del ejército, pero por otro lado, un reclamo, Enrique Alfaro fue de los más vocales, con que no fuera a ser que esta iniciativa borrara la posibilidad de desarrollar policía local. Sí. ¿Cómo se da esa otra negociación? Te doy otra. Ese es otro de los temas que nos generó dificultades. Pero antes de eso, estábamos en la discusión de que en flagrancia o en el momento de detener presuntos delincuentes, ¿qué harían los de la Guardia Nacional? Esa fue una gran discusión, no es tan fácil. Entonces se prohíbe tenerlas en cuarteles o tenerlas en horas en investigación, la Guardia Nacional, y es la obligación constitucional de ponerlas a disposición de autoridad civil de inmediato. Que para entenderlo en términos ciudadanos, ¿no hay separos en la Guardia Nacional? No hay cuarteles, no hay investigaciones paralelas, no hay secuestros de presuntos delincuentes. Tú los detienes en flagrancia e inmediatamente los pones a disposición del Ministerio Público y de la persona. Del asiedo, en su contexto. Los que sean. Ese es otro de los temas. Y el tema que tú tocas, Tocayo, también fue clave. Porque dijeron, con la Guardia Nacional desaparecerán las policías municipales, las policías estatales. Fuiste gobernador, hombre, eso es un atentado al federalismo. Mira, yo lo dije en el discurso, faltaba más, que el Senado de la República, que es el reflejo del pacto federal y el que defiende en teoría constitucional la existencia de los estados, vaya a suprimir las policías municipales y estatales. Se logró un equilibrio y una armonía en la coordinación y en la corresponsabilidad de la tarea de seguridad pública en los 3 niveles de gobierno. Tengo una duda ahí. El presidente estaba hablando, y tú ya lo citaste ahora en voz de los generales, que requeríamos más o menos 100,000 efectivos. Sí. Porque tenemos 122 millones de habitantes, 100,000 efectivos, más o menos lo que corresponde, es lo que corresponde a los estándares internacionales. Ahora, no tienen que ser todos federales. Es decir, podrías tener 30 locales. No hay problema. Y hay que desarrollar esas 30,000 efectivos locales. La Guardia Nacional puede quedarse con 50 y la ley orgánica que estamos construyendo establece los niveles de colaboración. No de subordinación de ninguna otra. ¿Pero sí dinero de la Federación para fortalecer la policía local? También hay posibilidades, pero la Guardia Nacional sí está concebida como un instrumento de real combate a la delincuencia y también de prevención y una aproximación. Son policías de aproximación, de proximidad. Pero mira, este es otro de los temas que más nos generó dificultades. El último te lo voy a decir. El tema del cuarto transitorio, que fue lo que originalmente insatisfizo al presidente de la República. El cuarto transitorio es aquel que sacó Pablo Gómez de la iniciativa de Cámara de Diputados, donde el ejército se regresa a los cuarteles mañana. Exactamente. Y ustedes dijeron, no, se puede quedar hasta finales del año en lo que se constituye la Guardia Nacional. Y nosotros le dimos temporalidad, 5 años. Este es excelente. Que es extraordinario, porque es lo que más reclamaban los militares, Ricardo. Porque me decían, yo estoy en la calle haciendo labores de seguridad pública porque mi jefe supremo, el comandante supremo, me ordenó, pero no tengo ninguna base constitucional o legal para actuar. De acuerdo con la Constitución, yo debo de estar en el cuartel, no en la calle, haciendo labores de seguridad pública. Y tenían razón. Tú recordarás al general Cienfuegos o a Cervantes. Y ese era su principal argumento. Y en la Ley de Seguridad Interna tenía esa disposición. Pero ahora... En la estancia de los militares en la calle, diríamos desde la época de Zedillo, pero con énfasis a partir de Calderón. Desde Zedillo, pero con más énfasis con estaba Calderón. sostenida por una resolución del Poder Judicial, de la Suprema Corte. Con una resolución donde le autorizaba al ejército realizar tareas de labor, pero de seguridad pública, pero estaban sometidos y presionados a que pueden ser acusados a cualquier tribunal internacional. Entonces ellos lo que reclamaban siempre era, denme reconocimiento constitucional o legal para poder estar en la calle. Pregunto, ¿tú regresaste ese transitorio? Sí.
Ahora lo tienen, son 5 años. ¿Cómo lo regresaste? Mira, ¿Quién te apoyó dentro no, de la todos Cámara de aportaron, mira, aportaron porque no solo dice, en tanto no se tenga Se consolida la Guardia consolidada Nacional. la Guardia Nacional, el Ejército, la Fuerza Armada, la Marina podrán colaborar en labores de seguridad pública hasta por 5 años con estas características: jerarquía, subordinada, temporal. Todas estas características que, por cierto, son de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son recomendaciones al país. Y entonces todos aportaron. Yo te digo que en esta parte tuvo mucho que ver Mancera, es un buen abogado, y los criterios de... A ver, yo oí a Mancera decir, fue de los primeros en la oposición que dijo, yo estaría de acuerdo en ese transitorio siempre y cuando me enseñen la ley antes. Sí. O sea, no me engañen haciendo primero la constitucional sin enseñarme la letra chiquita. Mira, fueron más inteligentes que eso, y además yo estoy convencido, porque para poder transitar sobre estas disposiciones tenías que tener convicción y convencimiento. Sí, pero fueron más que a eso. No vieron la ley, pero en los transitorios pusieron la ley. La ley ya está en los transitorios. Los transitorios, ves los transitorios y tienes los principios fundamentales por los cuales la ley orgánica, reglamentaria u ordinaria no podrá rebasar los criterios que ahí se establecieron. Fueron inteligentes, o fuimos inteligentes, porque finalmente era un concurso. Yo tenía, en una negociación se obtiene y se cede, pero no podías ni llevarte todo ni dejar todo. Y yo creo que esto fue un buen principio, porque yo estaba de acuerdo. Primero, el Ejército estuvo de acuerdo en su reconocimiento constitucional. Yo puedo estar en la calle bajo esta reforma constitucional y estoy en la calle en tanto no se creen los órganos consolidados de la Guardia Nacional. Cuando ya esté la Guardia Nacional, pues ya me voy. Si a los 5 años no está, pues ni modo, pero tenemos 5 años para darle vida a este cuerpo de seguridad nacional denominado Guardia Nacional. Ahora, ha habido, por el uso excesivo de la fuerza, una época de violación intensiva de derechos humanos. Sí. Cuando se usaba la palabra, es que vamos a militarizar, en realidad lo que estaba diciendo es que vamos a perpetuar esta ola de violaciones. Sí. Yo quisiera preguntarle al señor Monreal, ¿qué colocaron como dispositivos para frenar esta época que ojalá cierre ya su puerta de violación? Déjame irme a corte y regresamos a hablar sobre la Guardia Nacional y esas prevenciones para pacificar el país y no seguir violentando el derecho. ¿Cómo no? No se vaya, seguimos con... Seguimos hablando con el senador Ricardo Monreal y lo traía yo a la mesa para hablar del asunto de los derechos humanos. Tengo aquí unas cifras que quería compartir con usted. Es común decir que la presencia del ejército en las calles creció la violación de derechos humanos, pero cifras que ofreció el propio gobierno de la República, montados sobre el censo del INEGI justamente en materia de derechos humanos, demuestran que esta afirmación no es precisa. Entre 2016 y 2017, la Policía Federal fue acusada de más de 2.700 casos de violación de derechos humanos. Frente a esto, la Secretaría de la Defensa, 1.600. Sí. O sea, la Policía Federal tiende a violar más derechos humanos que el Ejército. Sí. Ahora, no voy a ir más allá, ni unos ni otros. ¿Qué previsiones o qué prevenciones pusieron para frenarlo? Mira, a propósito de esta cifra, nosotros tenemos datos en el Senado de la República por los informes sobre seguridad que recibimos periódicamente. En efecto, hay más violaciones de derechos humanos por los órganos civiles que por los militares. Es una afirmación. Lo que ocurre es que cuando los militares pesada. violan derechos humanos es más escandaloso. Es más escandaloso. La Atlaya en su momento es mucho más escandaloso que toda la enorme cantidad de violaciones de la Policía Federal. Sin embargo, ¿cómo vamos a evitar, que esa es la pregunta, cómo vamos a evitar que esto se presente
en la Guardia Nacional. Es capacitación, formación, adiestramiento, derechos humanos. Está enfocada la ley fundamentalmente a hacer cuerpos civiles, sí con disciplina homologada, pero finalmente es un cuerpo que nace y que nosotros tenemos confianza en que será, no digo que no se cometa ni que se va a extinguir la violación de derechos humanos por decreto, no lo digo así y no me atrevería a decirlo así porque es un proceso de transición en la justicia mexicana, en la persecución de delitos y más frente a una situación tan grave en el país, Ricardo, que es una emergencia nacional la que estamos viviendo. Hay territorios completos sin control institucional. Si le pidiera un porcentaje, ¿qué porcentaje del territorio mexicano requiere intervención? 30% cuando menos. Cuando menos, del 30 al 40%. Cuando menos el 30% requiere de intervención urgente, porque está totalmente fuera de control institucional. ¿Qué quiero decir con fuera del control institucional? Que no hay policías, que no hay presidentes, que no hay gobernador, que no hay nada. Es el que manda el crimen organizado, la delincuencia organizada. Incluso, me atrevo a ir más allá, son los que ponen los presidentes, los diputados locales. La policía local. La policía local, por supuesto, el de obras públicas, el regidor. O sea, sí tenemos un grave problema. Y por esa razón, decía una cifra el presidente de la República en una de estas entrevistas tempraneras, una cosa que a mí me sorprendió mucho, dijo, no, ya me estoy dando cuenta de que el problema es mucho más grave, porque al principio pensábamos que eran 40,000 los policías federales que estaban en la calle. No, pero es que en realidad el aparato administrativo pesa como la mitad de eso. No, pero me estaba diciendo él, la ocasión que conversé, que efectivos deben ser entre 16 y 18,000, porque los demás 20 y tantos mil o están en el aparato administrativo o están al servicio de personas. Ahora, Ricardo, la experiencia nos dice que la frontera entre policía y ladrón se borró hace mucho tiempo en este país. Hace mucho. Es decir, se penetraron los cuerpos de seguridad. Sí. El ejército está penetrado, estuvo penetrado en ciertos lugares, la policía federal, la policía local. ¿Por qué tendríamos que creerles hoy a quienes nos ofrecen este nuevo cuerpo que habrá garantías, no solamente que no van a violar derechos humanos, sino algo que es casi lo mismo, que no van a ser penetrados por la organización criminal? Precisamente nosotros confiamos en que no serán permeados tan fácilmente. No digo que no sean y que sea una barrera totalmente impenetrable. No me atrevo a decir eso porque es tan grave el problema que tenemos que partir de una concepción moderna, nueva, y por eso es que la disciplina homologada a la castrense, aunque lo establezcan las leyes ordinarias de corte civil o con fuero policial, sí son trascendentes, Ricardo, porque si no, lo contrario, estaríamos sometidos a una constante provocación y una constante pesca de estos elementos que pudieran estar en el servicio de la Guardia Nacional. El cuerpo militarizado o el espíritu de ética militar que ustedes están proponiendo con este código homologado, ¿es su garantía? No, no necesariamente, no. Tiene que ver con todo, formación, salarios, compensaciones, forma de vida. O sea, no solo son disciplina homologada castrense, no sería, es toda una serie de elementos que intentan contribuir a consolidar un cuerpo más seguro, menos penetrable y menos susceptible de corromperse. Me voy a mover a otro sector. Ya nos habló de esa mesa donde estaban los integrantes del gabinete, entre ellos militares, generales cercanos al sector de la defensa, sus colegas senadores de la oposición y del partido. Secretarios de Estado. Olga Sánchez Cordero, Julio Scherer. Mira, el lapsus es buenísimo. Julio Scherer ya está homologado secretario de Estado. Prácticamente, aunque es consejero jurídico. Sí, tiene un peso importante. Tiene un peso tan importante que en las decisiones del presidente, en nombramientos, en
relación jurídica, tiene una enorme influencia. Y como consejero jurídico tuvo un acercamiento con nosotros fundamental. Igual que la secretaria de Gobernación, igual que el secretario de Seguridad Pública, igual que incluso el coordinador de asesores del presidente de la República, Lázaro Cárdenas. O sea, tuvimos cuartos adjuntos. Entonces cuento secretarios, militares, los líderes del Senado, y hay una mesa que al presidente, lo dijo varias veces, no le caía muy bien. Sociedad civil. La sociedad organizada que dio una batalla pues muy consistente, la pobre y batalla que se pudo en la administración anterior y en la previa para defender derechos humanos. La propia idea de seguridad sin guerra, pacificación, son conceptos que ellos pusieron en la mesa. De pronto se empezaron a sentir muy aceptados por el legislativo, pero muy rechazados por el ejecutivo. Sí. Y usted dio ahí un paso extraño, porque pudo haberle dicho al presidente, pues si a usted le caen gordos, a mí también. Y cerramos esa puerta. Hubiera sido y era... A mí mejor le pregunto, ¿sí le caen gordos los de la sociedad civil? No, ¿O por qué se refirió así de ellos? No, yo creo que convive, pervive, sabe que es una situación no solo indispensable para todo gobierno, la sociedad Pero dijo que civil. no conocía ninguno de izquierda, que toda la sociedad civil era de derecha. No, hay de todo. Yo conozco a gente extraordinaria de izquierda que está en sociedad civil. Y yo, mira, es muy buena la pregunta, pero yo pude, como coordinador del grupo parlamentario mayoritario y como presidente de la Junta de Coordinación Política, tenemos votos suficientes, mayoría de votos simples, pude haber dicho, no aceptamos el Parlamento abierto. Ya vámonos a la discusión o vamos a las comisiones y ahí discutimos. Yo pude haberlo hecho. Ya nos nombraron representantes del pueblo. ¿Para qué tengo que hablar con estos señores? ¿Por qué tengo que indirectamente consultar si somos los representantes legitimados? La reputación de los especialistas en estos días no anda bien. Exactamente. Entonces, sin embargo, yo di el paso. Dije, no hay problema. Aunque corremos los riesgos, y de hecho se hizo, mucha gente sí fue a aportar ideas con seriedad, académicos, y muchos otros no. Algunos les levantaban el dedo. Insultar ya, decir, pinches mentirosos, perdón por la expresión, mentirosos, esta es una farsa. O sea, teníamos que aguantar los insultos en nuestra propia casa. Pero el hombre público está sometido a eso. En el escrutinio público, la gente tiene el derecho, no de insultarte, pero sí de señalar. No, la sociedad civil, déjame plantear, las organizaciones alrededor del tema de política de drogas, de seguridad, en efecto, de procuración de justicia, comenzaron, déjame decirlo como lo viví yo desde la observación, gritando desde el mismo balcón que se habían construido para combatir la Ley de Seguridad Interior. Sí. Casi con los mismos argumentos, incluso asumiendo que esto era peor que la Ley de Seguridad Interior. Y en el camino también mostraron talante democrático. También se movieron de balcón, también se flexibilizaron. No vi, porque no tuve desde mi balcón la posibilidad de saber cómo ocurrió, pero ¿cómo cambió el sentido de la pelota? ¿Qué hicieron ustedes o qué hicieron ellos? Incluso yo te diría que un día anterior, o sea, duró 5 días el Parlamento abierto, lunes a viernes. El lunes empezamos a dictaminar, lunes 18, pero todavía el martes 19 en primera lectura, todavía yo escuché expresiones de descalificación de la sociedad civil y les dije, no es así como lo estás diseñando, que les informen bien. Bueno, pues denos el documento, no lo puedo dar porque estamos en la negociación final. O sea, el martes teníamos primera lectura, pero no estábamos concluyendo el dictamen, porque el dictamen que se aprobó en comisiones no fue el mismo que el jueves se aprobó en la Constitucional. Modificamos todo. Y entonces yo les dije a la sociedad civil, con muchos que platiqué, ONGs, confíen en nosotros. No, mentirosos. No es lo mismo. ¿Confían en nosotros o confían en mí? No, en nosotros. ¿Nosotros quiénes? El Parlamento, el Congreso, los líderes del Congreso. Nunca. O sea, en Osorio, nunca me asumí. En Cepeda, pero mira, en ti. En el PRI tuvo una aportación notable, y lo reconozco, Claudia Ruiz. O sea, la presidenta del PRI, que fue ella la que representaba a su grupo en la mesa.
Claro, el coordinador formal es Osorio. Pero te tengo aquí porque vale la pena la disección. Los gobernadores del PRI decían una cosa y la dirección del PRI del Senado otra. De acuerdo. Por eso nos contaron. ¿Es cierto que había fractura? Es cierto, es cierto. Que los gobernadores ya estaban más cerca de la propuesta del presidente. Porque los gobernadores en una posición con lo que fuera a aprobarse. Y el PRI en el Senado dijeron, no nos representan los gobernadores, nosotros vamos a actuar en bloque y en razón de lo que tú, Ricardo, como coordinador del grupo mayoritario, aceptes, ese va a ser nuestro voto. O sea, realmente... El presidente convenció a los gobernadores del PRI y tú a la bancada del PRI, que eran dos cosas distintas. Éramos, sí, pero era conjunto el ánimo, pero la verdadera negociación, Ricardo, lo digo con toda seriedad y con toda firmeza, fue en el Senado. No fue extramuros. La sociedad civil se fue a ver senador por senador. ¿Influyó en esa lógica? Y estuvo en el debate en el Parlamento abierto 5 días. Y estuvo presionando y estuvo ahí. Y no fue sino hasta el jueves, antes de la aprobación, cuando ya corrimos el documento, a las 9 de la mañana. Vi las fotos en las redes sociales, festejaban. No podían creerlo. Nadie lo creía. Nadie lo creía. Es más, a mí me deben 3 comidas en el restaurante que yo seleccione, porque hubo 3 periodistas de buen nivel que me dijeron, no salen. Yo te voy a decir, lo que me tocó ver es, ¿quitaron o no quitaron lo de la Junta de Jefes? Lo quitamos. Y el momento que vieron que no estaba, empezaron a brincar de júbilo. Sí. Y todo lo que vimos, entonces, de repente el jueves, después de las 9 de la mañana que informamos los acuerdos por unanimidad, mucha gente no lo creyó. A ver, no lo creyó el presidente López Obrador. Vamos en orden. Yo me eché las 2 mañaneras, ¿no? Ahora religiosamente amanecemos escuchando al señor presidente. También, si no te quedas fuera del ciclo noticioso, pues es el que pone las noticias. Y el jueves, un periodista, creo que fue del Universal, alguien le dice, oiga, acaban de anunciar que salió por unanimidad. Y yo le dice, espérense, ¿no? Acaba de despotricar contra la oposición, traía espuma un poco hablando de sociedad civil, no se creyó lo que le estaba diciendo el periodista. El viernes festejó por todo lo alto. ¿Cómo ocurre que llegó el jueves en la mañana él sin saber que esto iba a ocurrir? O sea, que esto pasó a las 4 de la mañana. Yo tenía, ¿Por qué no vamos a corte y me lo cuentas sabroso a la vuelta? Seguimos en Espiral hablando de la Guardia Nacional y sobre todo de esta clase de Derecho Parlamentario que el doctor Ricardo Monreal nos está dando esta noche aquí en Espiral. Estamos hablando con el senador Ricardo Monreal sobre este episodio, yo diría, histórico, epocal, que sacó adelante la Guardia Nacional por unanimidad. Y le hacía la pregunta hace un momento, el presidente quería mando operativo militar sobre la Guardia Nacional. Sí. Y eso ya nos explicó más o menos qué se consiguió y qué no, pero no se la creía el jueves. ¿Por qué no se la creía el jueves? Porque yo creo que todavía le faltaba el total de las modificaciones con los transitorios, porque es un documento muy amplio y porque yo estuve sí actuando en el Senado y aunque yo tenía el cuarto de adjunto con los secretarios y el sector de la Defensa y de Marina, quizá la información no llegaba tan rápida. A eso quisiera pensar. Sin embargo, cuando él ya fue viendo por la tarde del jueves y el viernes por la mañana los trazos fundamentales, entonces ya fue cuando expresó su satisfacción. Dígame una cosa, ¿pudo haber ocurrido que del Ejército recibió una llamada de, señor presidente, estamos en paz, esto está bien para nosotros? Sí. O sea, que esa llamada él le haya tranquilizado. Yo creo que sí le tranquilizó la opinión del Ejército y la opinión de la Marina, pero también, debo de decirlo con todas sus letras, la opinión del secretario de Seguridad Pública, porque Alfonso Durazo fue clave. Él estaba convencido con este modelo. Totalmente convencido, y también él estaba en comunicación con el secretario de la Defensa y con el secretario de Marina. Y entonces los tres hablaron con el presidente y le dijeron, presidente, es lo mejor que puede pasar. Porque nosotros nos sentimos satisfechos, dijeron los militares, por primera vez
nos entregan un reconocimiento constitucional para que nuestra actuación no sea vulnerada en la calle. Toma y daca, te entrego el transitorio y a cambio te suelto el mando operativo. Y dicen, aunque no tengamos mando operativo, tenemos una coordinación interinstitucional, pero tenemos, y aunque no tengamos el Código de Justicia Militar aplicado a la Guardia Nacional, tenemos el homologado. Tenemos lo homologado. O sea, decía, nosotros estamos cumpliendo. Y una pregunta que sí parece una travesura, y es la declaración del presidente el viernes cuando dice, bueno, el mando todavía puede ser de un militar en retiro. Sí. A ver, esa travesura me la podría explicar. ¿Qué quiere está decir? En transitorio también. O sea un militar en activo. En retiro o en comisión, como lo establece la ley de la materia. O sea, si el general secretario de la Defensa comisiona al general fulano de tal, sí puede. Sí puede. Puede civil, y eso lo saben, y no hay letras chiquitas. Ahí no hay letras chiquitas. No hay letras chiquitas, Ricardo. Por eso dijo el viernes, puede ser civil. Más, el jueves íbamos a hacer el miércoles en la noche íbamos a hacer la conferencia de prensa, porque habría 11, nos pasamos hasta las 12 de la noche, pero volvimos a leer todo, tocayo. O sea, la oposición, yo te diría que de la gente que más aportó, que además para mí es uno de los mejores políticos, de los políticos más completos, Dante Delgado. Sí. No, lo dices bien. Dante ya es un viejo, es un vino antiguo, ¿no? En las barricas. Añejado. Y entonces, palabra por palabra, párrafo por párrafo, artículo por artículo. A ver, ¿están de acuerdo? Estamos uno por uno, tocayo. Estamos de acuerdo, vamos, aplaudíamos. El otro, o sea, fue un trabajo de mucho. Ahora, yo no puedo dejar de celebrar la unanimidad, no nada más como golpe de efecto, sino como amenaza creíble frente al crimen organizado. Déjame regresarme en el tiempo. Ernesto Zedillo tiene que aprobar la autonomía del Banco de México. En realidad es con Salinas camino hacia Zedillo. Si no se hubiese aprobado mayoritariamente, con gran respaldo del Estado, pues nadie iba a creer que el Banco de México se iba a encargar de reducir la inflación cuando el país había tenido un desastre de inflación. Sí. Ahora es más o menos lo mismo, es una inflación criminal. Sí. ¿no? Necesitamos una medida unánime de amplio consenso para que los criminales se crean que se acabó la impunidad. Comenzábamos el programa en el primer segmento en una expresión tuya. Es una materia complicada, es histórico el acuerdo porque normalmente en materia de seguridad pública no hay acuerdos. No había acuerdo ni en el diagnóstico. Cada quien tiene su solución. Ni en el diagnóstico. A ver, de hecho no sabe cuántos programas aquí. Por eso yo no hay manera de ponernos de acuerdo. Yo tenía, y lo saben bien los senadores, yo se los dije a ellos. Nunca mentí. Siempre fue muy franca mi posición con ellos. Y cuando me dijeron, si no hay esto, Ricardo, porque se agruparon 4 partidos, no pasa. No tienes mayoría calificada. Entonces yo les decía, yo tengo el plan A y plan B. Con 9 senadores estaban dentro y los 9 senadores ya habían dicho quiénes eran. Ustedes entiéndanme que yo voy a hacer mi trabajo. Claro. Y yo tenía ya un grupo de senadores que pudo haber apoyado la reforma sin tener este contexto. Pero mi argumento... Pero habría salido herida, si no de muerte, sí con una herida, ¿no? Con el presidente que actuó como hombre de Estado, como un estadista, porque aceptó y respetó lo que en el Poder Legislativo se aprobó. Mi argumento con él era, presidente, por legalidad podemos sacar la reforma. O sea, legalmente me faltará un voto, 2 votos, puedo convencerlos para que logremos la mayoría calificada de 85 votos de 128. Puedo hacerlo. Me faltaría 1 o 2. Pero, ¿y la legitimidad? O sea, el tema es tan profundo que si no es una ley como la del Banco de México, que no tenga es creíble. Profunda legitimidad o que tenga legitimidad, pues entonces vas a dejar trozos de inconformidad en el camino de la aplicación. Pero te tengo que hacer la pregunta porque algunos colegas míos periodistas lo han comentado. ¿Para qué tantos saltos si el suelo estaba parejo? ¿No era necesaria una reforma constitucional? ¿Qué les dices? Mira, yo les diría que sí, era necesario. Por el nivel de preocupación y el nivel
de incertidumbre que ha generado la violencia. En efecto, o sea, hay posiciones encontradas. Yo soy de los que sostiene que la reforma constitucional es más seguro para otorgarle un marco jurídico aceptable, aceptado y legitimado por todos que una ley ordinaria. La ley ordinaria, como la ley de seguridad interior, pudimos haberla sacado por mayoría con mayor facilidad porque en las dos cámaras tenemos mayoría. Pero la Constitución es un asunto de Estado. Es un asunto de Estado, porque incluso en materia constitucional pues ya no podrán conformarse con controversias o acciones de inconstitucionalidad por la unanimidad con la que se observa la aprobación de las reformas. Yo sí creo que era conveniente. Sí hay constitucionalistas que dicen, ¿para qué se metían en tanto problema si bastaba una ley ordinaria? No, el transitorio. O sea, lo que les dicen es, hubiera nada más metido el transitorio, con eso lo quitaban. Sí, sí, porque yo estaba preparado para los dos, pero mi convicción era hacer el esfuerzo, aventarme, dicen muchos, te aventaste al vacío y pudiste haber quedado en el vacío. Sí, es probable, pero yo estaba convencido de que era conveniente hacer eso. Los días previos sí teníamos un presidente señalando con el dedo a los que no jalaban parejo. Y el día de la bandera tenemos un presidente, fue en Campeche, hablando de que... Quintana Roo, creo. O en Quintana Roo. No, Chetumal, creo. Ya el partido se llamaba México. Es decir, ese es un discurso de jefe de Estado, porque ya trasciende fronteras. Y yo creo que actuó como jefe de Estado. Lo que pasó esta semana modifica la manera de relacionarse del presidente con las oposiciones, con la sociedad civil, o esto fue una excepción. No. Sí modifica, y yo entiendo que el presidente de la República actuará como estadista. Yo sí creo, o sea, yo hablé con el presidente de la República recientemente, después de la aprobación, desayunamos y me dijo... ¿Está contento con Ricardo, usted? Yo estoy tranquilo, me dijo, satisfecho, y por favor, el día que te reúnas con los legisladores de todos los partidos, dales un saludo mío y agradéceles el que este instrumento constitucional esté siendo legitimado por todos. O sea, yo se los transmití a los coordinadores de grupos parlamentarios. Les dije, como un gesto de cortesía, en una razón de colaboración auténtica de poderes, les transmito un mensaje del presidente con el que conversé acerca de la agenda legislativa y acerca, porque él quería saber. A mí me lo dijo, yo quiero que me platiques cómo se dio todo el tránsito legislativo. Aquí nos moríamos de curiosidad. ¿Por qué ya tú lo sabes aquí con este programa, que no lo he dicho tan ampliamente como aquí, pero y hay recovecos, Ricardo, hay espacios que no comenté, pero que fueron semanas. O sea, por eso conozco todos los transitorios, conozco todos los artículos, conozco la discusión en cada artículo, porque yo estuve ahí puntual en la redacción, en la discusión. Todos ellos, muchos senadores de todos los partidos actuaron, yo los vi con mucha racionalidad política. Déjeme cerrar con mi preocupación principal. Hay algo de esto que estamos hablando hoy que se parece a lo que ya se hizo en el pasado. ¿Y a qué me refiero? Que frente a la crisis de inseguridad y violencia, le cargamos siempre toda nuestra energía al tema policial. Sí. Eso hizo el presidente Zedillo en su momento con la crisis. Eso hizo fundamentalmente el presidente Calderón. Eso dijo que no iba a pasar el presidente Peña Nieto y sin embargo lo hizo. Y ahora diríamos, a ver, de esta mesa una de las patas ya parece resuelta, pero esa pata no jala. Sí. Si el tema de procuración no se resuelve, y yo pensé que hacia allá íbamos con el tema de derechos humanos, si el tema carcelario no se resuelve, y si el tema del Poder Judicial no hace su chamba. Estoy de acuerdo. Es una mesa que con una sola pata se nos vuelve a caer. Estoy de acuerdo. ¿Qué va a hacer el Senado para que la mesa se detenga? Nosotros vamos a intervenir, vamos a actuar en razón de nuestra función, facultad constitucional, de la revisión puntual
de los órganos que nos corresponde revisar desde el punto de vista legislativo. No se nos va a escapar ninguno, ni el Poder Judicial, la Fiscalía General creo que... La ley, ¿cómo va? La ley, mira, hay varias iniciativas. Porque esa es la siguiente ley, que ojalá y salga por 127 votos ojalá. en el Senado. Oiga. Estamos trabajando, pero sí hay reformas, propuestas de reformas profundas en materia del Poder Judicial. Yo te agregaría a esas 4 patas, o a esas 3 patas de la mesa, una cuarta o una quinta, la política social. Es decir, atender las causas que han originado la violencia en el país. Ahora, esa sí es la gran apuesta del presidente, no de ustedes. Yo le calculo, el presidente está empeñado en la parte coercitiva de cuerpos de seguridad, pero déjame provocarlo. de Guardia Nacional. El presidente no está de acuerdo en que la Fiscalía y sobre todo las fiscalías, el MP, adquieran autonomía. Se ha expresado que la Procuraduría, a fin de cuentas, es un brazo de la política de seguridad pública. Sí, sí. Si usted mete la ley orgánica de la Fiscalía a un proceso de Parlamento abierto, sí, estamos todavía más lejos que con la Guardia Nacional. Sí. Y sin embargo le pregunto, ¿cabría la posibilidad de hacer pase de magia? No, cabe la posibilidad de mejorar. Hay una ley orgánica de la Fiscalía General y hay pendiente la modificación de un artículo constitucional, si no mal recuerdo, el 102. Pero hay la posibilidad. Yo lo que te puedo decir es que de parte mía, de parte del grupo, porque no es un asunto individual, del grupo habría la voluntad para la revisión puntual del andamiaje jurídico y constitucional del Poder Judicial, de la Fiscalía, de los órganos de investigación e incluso de la Auditoría Superior de la Federación en materia legislativa. Sin embargo, te digo, todo este andamiaje jurídico constitucional y legal representa el 30% en la estrategia del presidente, según lo veo, y el 70% es política social. Empleo, salud, educación, bienestar, ¿qué es lo que nosotros creemos más importante? Es una constelación, es un sistema de cosas. Es una constelación. Sí. No se atiende así. No se atiende así. Pues mire, yo no sabe cuánto te agradezco que nos hayas contado el detrás de cámaras, lo que ocurrió detrás de bambalinas, porque a la población nos conviene entender cómo se produce la política y la ley en este país. Y que no es solamente un asunto de fuegos de artificio, de teatro, sino de este esfuerzo minuto a minuto, artículo por artículo, acuerdo tras acuerdo, que produce confianza. Sí. ¿Y cuánto le agradecemos que se tengan confianza entre ustedes? Sí. Porque eso nos da confianza al resto de los que vivimos en este país. Fíjate que en el Senado yo percibo un ambiente cordial. No todos los actos legislativos serán en la misma magnitud y en la misma dimensión. Pero te puedo decir que yo no veo un afán obstruccionista de la oposición. No veo una oposición intransigente, irracional, de choque. No la veo. Veo en la mayoría de los senadores y senadoras una actitud... es otra cosa el Senado. Pues más a ver sensatez, si los ánimos senectos del Senado nos influyen al resto de los habitantes de este país. Yo creo que sí. Todos, tenemos esa obligación y ese deber para con la patria y con el país en este cambio de régimen. Que en el Senado no haya división entre chairos y fifís, querido senador. Muchas gracias. Nos vemos próxima semana, 10 de la noche, aquí en Espiral.